Guillermo, buenas noches. Gustavo Deza te saluda. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el llamado. Creo que es la segunda vez, creo que ya habíamos hablado un par de veces con vos, Guillermo. Una vez creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, hoy vos sabés que decidí sacarte de ese coaching que tenés en las entrevistas, ¿no? En las entrevistas yo sé que hablas mucho los primeros minutos y después lo dejás al entrevistador, lo dejás agotado, cansado. Entonces, hoy dije, hoy te mato y hoy voy de lleno y te voy a sacar de otro lado, ¿no? Y ahí estaba leyendo algunas cosas y yo pensaba, digo, ustedes en los 4 años que estuvieron, la gente los bancó y la gente le gustó el tema de obras, pero no alcanzó tenían ese manto de confianza y creo que aún hoy también lo tienen ese manto de confianza, que han hecho un montón de obras, pero no alcanzó. ¿Por qué no alcanzó, Guillermo? Te la compliqué, ¿no es cierto? Sí, es buena pregunta. La cuestión es, ¿no alcanzó para qué? Para ganar. Sí, y al final la pregunta es ¿qué es ganar, no? Yo soy un convencido de que la transformación de Argentina es un proceso más largo que corto. Quizás nosotros pecamos un poquito por ambiciosos, que creímos que podíamos resolver más rápido muchos problemas y eso de cierta forma se lo transmitimos a la gente y eso generó más ansiedad y esa ansiedad quizás se nos vino un poco en contra y a su vez transformar a la Argentina y generar que toda esa riqueza que tiene nuestro país lo podamos convertir en desarrollo también significa muchas veces un proceso de cierto esfuerzo. Yo creo que finalmente, si bien perdimos, es probable que quizás como sociedad, como país, hayamos terminado ganando. Y me parece que vamos a terminar viendo todo este proceso dentro de 10, 15, 20 años para ver finalmente qué resultó. Porque, terminando con esta reflexión media filosófica, ¿no? Que no sé si alguna vez la hablé en los medios, yo hoy fui a un médico casualmente con mi mujer a hacer una consulta y bueno, obviamente a cualquier lugar que voy me preguntan de política y charlamos, ¿no? Y yo le decía esta mirada de que el populismo daña mucho a las sociedades, daña mucho la cultura, es muy simpático y a todos nos gustaría, digamos, mejorar estar mejor físicamente sin ir al gimnasio, sin hacer ningún esfuerzo, comiendo de todo, digamos. En general, como seres humanos, si nos ofrecen un atajo que podemos evitar cualquier esfuerzo, lo compramos, y el populismo conceptualmente se desarrolla sobre eso. Y quizás como dice Mauricio, yo comparto esta última etapa del populismo que va a representar el cuarto gobierno kirchnerista entre 2019 y 2023, termina siendo el proceso de aprendizaje como sociedad para que podamos despegar definitivamente. Todas esas obras lo que nos permitieron también es que la gente viese una forma distinta de gobernar, que nos hayan votado casi 11 millones de personas en 2019 dentro de una crisis económica muy importante que existía y que la gente lo sentía, y que hoy sigamos siendo una alternativa electoral para millones de argentinos. Sí, hace minutos nomás estaba hablando al aire y estaba comentando el tema del famoso gasoducto, que eso viene truncado hace un montón. Y pasan los gobiernos y sigue truncado. El otro día estaba viendo las imágenes, ahora hay parte que se lo está comiendo la misma naturaleza, están todos tirados los caños. No sé si servirán del día de mañana esos caños, pero otra vez vuelve el populismo, en este caso representado por el kirchnerismo, la corrupción. Lo habrá estado leyendo en los medios. Mira, yo soy muy... Si bien nosotros hemos desde el área del Ministerio de Transporte, de Vialidad específicamente, hemos hecho denuncias. Soy muy respetuoso y muy cuidadoso, más que respetuoso, con el tema de si en un proceso licitatorio hay corrupción o no. Porque atrás de ellos hay personas y a veces por ahí
tenemos el riesgo de prejuzgar. Y para eso finalmente está la justicia, que es la que define si las cosas fueron transparentes o no, más allá de que tenemos muchos casos, lamentablemente, especialmente de los gobiernos kirchneristas anteriores, donde hubo muchas cuestiones que objetivamente fueron escandalosos, y el bolso de López y todas esas cosas que, digamos, claramente, y los cuadernos que muestran un actuar de un montón de funcionarios. Pero que esos funcionarios hayan actuado así no necesariamente significa que todos, o que lo que manejan la licitación X actualmente actúen así, ni mucho menos. Lo que sí es cierto respecto al gasoducto es que nosotros, como gobierno, en el 2019, después de un trabajo muy profesional, trayendo los mejores técnicos que hicieron obras como estas, que son de altísima complejidad, en otros países, por ejemplo en Perú, cruzando la cordillera, dejamos una licitación hecha con una estructura financiera que era totalmente viable y que hacía que el Estado no tuviese que gastar tanta plata, que hubiese permitido que en el verano del año pasado, que el invierno del pasado de 2021 estuviese todo listo, y lamentablemente hoy estamos en el invierno del 2022 y estamos discutiendo la licitación. Y esto es parte de la incapacidad, la procrastinación, la descoordinación que estructuralmente tiene el kirchnerismo en todas sus formas de actuar. Guillermo, ahí veníamos hablando un poquito de combustibles y te meto de llena con el tema del gasoil, que bueno, hoy me acabo de enterar que va a subir un 12%, hace un ratito también lo estábamos anunciando, y tiene un gran problema de abastecimiento en el interior del país. Lo habrás visto, la cola de camiones, la gente pagando sobreprecio el litro del gasoil. Y yo pensaba, ¿no? Esto que es una revancha que tiene, es una intencionalidad revanchista que tiene el gobierno contra el campo, justo en esta época que creo que están levantando cosechas y cosas así, o es una ineficiencia de gestión, o ambas. No creo que sea revancha, yo creo que es incompetencia. Y la incompetencia, Gustavo, se refleja, me cuesta creer que haya intencionalidad en esto, pero yo tuve... Nunca se llevaron muy bien con el campo, ¿eh? No, pero esto impacta al campo, pero también impacta al camión que reparte, que busca la leche y la lleva a la fábrica para procesarla y que después la distribuye para que se consuma en cualquiera de las ciudades de nuestro país. Digamos, obviamente al campo le impacta fuertemente, pero impacta al transporte en general, impacta a cada uno de los choferes de camiones que tiene que pasar horas buscando combustible de un lugar a otro, o que no pueden trabajar por nuestro combustible. Pero mira, yo volvía de una recorrida por la provincia de Santa Fe el 2 de abril de este año, ¿no? Exactamente, 2 de abril, 2 de mayo, estamos a 15 de junio, 18 de junio, 2 meses y medio prácticamente. Hice un videíto en Las Rosas, en una localidad en Santa Fe, fui a una estación de servicio, paré, yo estaba en una autonafta, pero ya empezaba a haber escasez, y le hice una entrevista a un chofer de un camión que estaba desesperado porque no conseguía diésel. Por lo tanto, esto ya lleva larguísimas semanas, y lo que vos ves es que el gobierno no reacciona, no actúa. ¿Y por qué? Porque es un gobierno que está totalmente desarticulado. Si vos, con el productor de tu radio, con el sonidista, y con 2, 3 personas más que están dentro de la estructura de la radio, no se hablan, uno piensa A y el otro piensa Z, ¿qué va a terminar pasando en el programa? Va a ser un desastre. Un desastre total. Lo mismo pasa en cualquier organización. Cualquier persona que está escuchando, que trabaja en una empresa, sabe que el comercial tiene que hablar con el financiero, que el de recursos humanos tiene que hablar con el administrativo. Es algo obvio. Y en lo público, que es todo mucho más complejo, todo esto es todavía muchísimo más relevante. Entonces, lo que tenemos acá es un gobierno que, frente a estas incapacidades, lo que termina haciendo es actuando mal y no resolviendo los problemas. Por lo tanto, y los problemas se van agravando. Vos, cuando tenés un problema y no lo encarás, lo terminás agravando,
y es lo que tenemos hoy con la cuestión del gasoil. Vos sabés que en tu recorrida, hoy estaba leyendo que estuviste en el Chaco y estuviste, no sé si era un camionero o algo, y la persona te dice textual, ¿no? Estoy muy cansado, repite, no veo la hora que esto reviente y termine. Y automáticamente me dispara a la memoria un libro que leí hace unos años que se llama La doctrina del shock, de Shock Doctrine, de Naomi Klein, que relata un montón de doctrinas del shock, algunas naturales, otras provocadas por las personas, otras doctrinas así de shock económicos, y cómo esas doctrinas cambian a la sociedad. Y la pregunta que yo me hago, digo, ¿vos considerás que hace falta un shock de estos fuertes como para que la sociedad cambie? Me refiero a lo que es economía, inseguridad, ¿no? Y todas esas cosas. Yo creo que venimos en un proceso de crecimiento como sociedad, porque el shock lo estamos viviendo, Gustavo. Viste, hay siempre un ejemplo que se usa mucho en los procesos en la explicación de los procesos de cambios, que es que vos tenés dos sartenes con agua, y en una tenés una sartén con agua y una rana, y la vas calentando y la rana termina explotando, y en otra el agua ya está hirviendo y tirás la rana y la rana salta, ¿no? Y se muere. Y eso significa que a veces estás dentro del proceso y no te das cuenta cuán grave está siendo. Yo creo que estamos en un proceso sumamente grave, donde la gente percibe perfectamente el nivel de deterioro que está produciendo, los que tienen ingresos altos, los que tienen ingresos medios, los que tienen ingresos bajos. La situación que quizás se ejemplifica con el tema de los jóvenes queriéndose irse del país, que claramente es un porcentaje de los jóvenes, no son todos, porque la mayoría ni siquiera se puede ir del país, pero que muestra cómo el que tiene posibilidades y toda una vida por delante prefiere elegir un destino distinto que su propia patria, con todo lo que eso significa. Sí. Y eso yo creo que es, digamos, la única buena noticia de un proceso tan doloroso como este, es el hecho de que estamos tomando conciencia como sociedad, que esta mirada de que con el atajo podemos resolver los problemas, que los problemas se resuelven de una forma mágica porque alguien viene y dice que te va a llenar la heladera, o que el asado va a estar porque sí, porque yo soy bueno, soy simpático, es una falacia. Y lo que ha pasado en todos los países del mundo, que los países se desarrollan a partir de trabajar, a partir del mérito, a partir de hacer las cosas bien durante mucho tiempo, es lo que creo que estamos incorporando como sociedad. Y ahí me parece que empieza a haber un cambio en la clase política, que se empiezan a tomar conciencia de muchos de estos desafíos que hay, empieza a haber un cambio en la clase dirigente, más allá de la clase política. Digamos, hoy yo tengo conversaciones con sindicalistas, que los sindicalistas que trabajan y que les importa realmente la gente, respecto a desafíos que tenemos, que antes no estaban en esas conversaciones, en la dirigencia empresarial y en la sociedad en todo su conjunto. En el 2016 hubo empresas que confiaron en ustedes y vinieron e invirtieron, ¿no? Y bueno, y después se fueron. ¿Cómo se recupera esa confianza, Guillermo? Es la confianza en las empresas extranjeras, es la confianza en los empresarios argentinos, es la confianza en la persona que tiene ahorros y está pensando en si pone un kiosco o no en la esquina, si pone un bar o no. Es la confianza en los jóvenes que digan, me quedo en el país y apuesto. Para mí es confianza en compañías aéreas para que vengan a volar a Argentina. No te quería tocar ese tema porque tenemos para hablar largo. y yo creo que ahí, Gustavo, primero es reconocer como primer elemento de que tenemos que tener confianza, ¿no? Porque a veces ni siquiera se reconoce esto, de que ahí como la clase política tenemos que tener confianza, porque esto no es un gobierno, digamos, esto no es que ganas un gobierno y te miran y dicen, bueno, listo, ya está.
esto es cómo va a ser Argentina los próximos 20 años a partir del 2023. Y sí, yo estuve justo esta semana en un ciclo que está organizando Clarín, en el panel que estuve yo era de infraestructura y democracia, o infraestructura y desarrollo, y estuve con Sergio Massa, con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, y con Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, y yo decía, ya, acá hay que ponerse de acuerdo, el consenso que hay que lograr es que nos pongamos de acuerdo en que una especie de pacto de Moncloa, digamos. Sí, pero no, le saco las etiquetas, porque si no, caemos en la etiqueta y es lo que acá tenemos que estar de acuerdo es que tenemos que lograr equilibrio fiscal para desterrar la cuestión de la inflación, que tenemos que tener un Estado que sea mucho más inteligente, que gaste mucho más eficientemente, y atrás de eso que estemos todos de acuerdo que a las empresas hay que bajarle los impuestos, no hay que subir los impuestos. Y que la actividad privada es el motor del desarrollo, y para eso tengo que generar incentivos, y no puedo estar cambiando las normas de juego todo el día, y que el sindicalismo no puede ser una traba para el desarrollo del país, para tomar gente, para que todos los días tengas un problema en tu empresa, que prefieras ser chico a grande para evitar los problemas sindicales, y tiene que ser alguien que ayude a las empresas a desarrollarse, a crecer, a que la gente crezca. Estos son 4 o 5 cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Si la gran parte de la clase dirigente nos ponemos de acuerdo en esto, independientemente después de la discusión electoral, en el margen, si nos gusta más una cosa a la otra, eso de por sí genera confianza a todos estos actores. Y no va a ser de un día para el otro, digamos, va a llevar tiempo que Argentina hagamos la cosa bien, seriamente, responsablemente, para volver a generar confianza. ¿Hay pelea dentro de Juntos por el Cambio? No. Hay discusiones a veces, hay algunos que plantean las cosas por ahí enfáticamente. Yo soy siempre de la idea que las diferencias que existen, que siempre existen, digamos, yo estoy casado hace 25 años casi, y a veces tengo diferencias con mi mujer, a veces puedo tener discusiones con mis hijos, con mis papás, con amigos, esas diferencias existen. Creo que siempre es mucho más sano discutirlas adentro y no hacerlas públicas. Si no hacerlas públicas no es una cuestión de ocultar, pero si yo digo algo y a otro no le gustó, me parece mucho mejor que te levante el teléfono, te llame y te diga, mira, Guillo, no me parece bien esto, dijiste aquello y no lo comparto. Pero independientemente de eso, en un espacio grande como el nuestro, donde hay mucha diversidad, y creo que la diversidad es buena, donde hay muchas historias distintas, donde somos 4 partidos por lo menos distintos, y en muchos lugares en el interior del país hay todavía más partidos, creo que las diferencias a veces son inevitables. Lo único que sí, hay una mirada común en cuanto a la mirada de cómo tiene que ser el futuro de nuestro país, un país con respeto a las instituciones, con justicia independiente, un país que se integra al mundo de una forma inteligente, un país que se respete la diversidad, la opinión distinta, un país que como planteamos en las elecciones del 2021, que tengamos un Estado que no aumente los impuestos y que tienda a bajarlos, que es lo que hicimos nosotros en nuestro gobierno, por lo que hay un montón de valores compartidos que son los que nos pueden llevar al desarrollo de nuestro país. Por último, Guillermo, ¿Macri presidente? ¿O Guillermo Dietrich presidente? No, yo seguro no. Y tenemos que trabajar para que Juntos por el Cambio, tenemos que trabajar. Yo estoy trabajando y muchos estamos trabajando, y en nuestro espacio estamos trabajando para que Juntos por el Cambio sea gobierno del 2023. Esto, para mucha gente, yo siento que millones de argentinos, es la esperanza de tener un futuro mejor, de tener un futuro posible, y yo lo veo cada vez que salgo a la calle, cada vez que recorro las provincias, que digamos, ahora que tengo más tiempo me permite estar 4 días en el sur de Santa Fe, como estuve hace una semana y media, 4 días en Chaco, como estuve hace unas semanas más, estoy yendo a Tucumán la semana que viene, no la otra, y lo que te encontrás es un montón de argentinos que quieren creer que tenemos un futuro, que sienten que tenemos un futuro,
y nosotros representamos ese futuro. Para mí ellos representan el futuro, porque es los argentinos que trabajan todos los días, los argentinos que se rompen, los argentinos que se levantan a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, los argentinos que tienen un esfuerzo enorme para que su hijo pueda terminar el colegio, para que su hija pueda ir a la universidad, y creo que Juntos por el Cambio tenemos una enorme responsabilidad en ese lugar. ¿Quién va a ser el candidato a presidente y finalmente quién va a ser el presidente? Creo que falta mucho. Tenemos que tener mucha responsabilidad en eso, y yo creo que hoy hay que tender a evitar las discusiones electorales de candidatos y trabajar en los futuros planes y estar cerca de la gente. Guillermo, la última, si no me matan, y ya desde ya te lo agradezco, pero la pregunta es, 10 de diciembre 2023 gana Juntos por el Cambio. ¿Abrimos Palomar o no abrimos Palomar? Claramente, no solo tenemos que abrir Palomar lo antes que se pueda, hay que ver el estado en que nos lo dejan y ciertas circunstancias, pero a su vez tenemos que trabajar por la mega, digamos, si hicimos la revolución de los aviones, tenemos que trabajar por la mega revolución de los aviones. No está en buen estado la pista, te digo. Pero hicimos muchos cambios profundos, en 4 años obviamente fuimos aprendiendo un montón de cosas, demostramos algo que pasa en todos los países del mundo, que mayor competencia genera mayor conectividad, menores precios, más rutas, más desarrollo del interior de nuestro país, federalismo en serio, y tenemos que no solo recuperar esa senda que veníamos y que lamentablemente el gobierno kirchnerista tiró mucho para atrás, no todo. Ahí la gente de Flybondi el otro día casualmente me decían que ya trajeron el 6º avión, van a tener un 7º, apuntan a tener un 10º, JetSmart de vuelta también está con planes de crecimiento. Eso es muy positivo. Pero volviendo a una de las preguntas que me hiciste, vale, el que está y hay que empujar para que crezca, para que traiga más aviones, para que tome más gente, para que vuela más, para que haga más rutas, y hay que incentivar a que otros vengan, y eso también va a ser un proceso de generar confianza, pero no tengo duda que vamos a poder generar nuevamente un gran crecimiento en ese sector y con 2 objetivos: que haya más empleo en el sector, que haya más gente que pueda volar en avión, y que el avión sea un medio para conectar ciudades de nuestro país, para generar turismo, para generar desarrollo económico en nuestra Argentina federal. Guillermo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por el llamado, y que tengas buenas noches. A vos, gracias, saludos. Hasta luego. 10:43.